lo que toca, el podcast de Marta Postigo y Marina Avilés. Oli, bienvenida gente chulísima, un martes más con Eve de Marta y Marina. Efectivamente, aquí una semana más, que es una semana menos. Una semana menos. Contra todo pronóstico. Y bueno, una semana más recordando que nos podéis ver y escuchar en Podium, Spotify y YouTube. Y seguirnos en las redes sociales de Instagram y TikTok. ¿Por qué, Marta? Pues porque hay contenido inédito. Inédito. Yo no puedo decir el qué. No, porque es sorpresa. Entonces nos tenéis que seguir para verlo. Sí, bueno, nosotras a lo largo de tanto tiempo siempre hemos hablado mucho de educación social de la sociedad. Pero hoy hemos tenido una persona muy especial que sabréis después de la pausa. Una persona que va hablando de la educación, una persona que ha trabajado muchísimo tiempo y va a seguir trabajando. Entonces pues estamos muy contentas de que esté esta persona aquí hoy. Sí, la verdad, yo es verdad que conozco a esa persona un poquito menos, pero bueno, hoy voy a tener el placer de conocerlo más en profundidad. Sí, así que dicho esto... Efectivamente, antes de empezar con el tema y presentaros a la persona invitada de hoy, vamos con las noticias. Venga, las 3 noticias de Marina, informadas. Informadas, ti. Yo voy a decir 2, Marta va a decir una, pero porque es la más importante. Empezamos con que del Diario Sur, la manifestación del 29 de junio, bajo el lema Málaga para vivir, no para sobrevivir, fue la verdad todo un éxito, acudieron unas 15.000 personas aproximadamente, pero todavía no hay acuerdo. Los partidos políticos pues se echan como siempre la mierda uno a otro, diciendo que la culpa es de la derecha de la izquierda de la derecha, así que ahora mismo fue muy bonito la manifestación, que los malagueños saliésemos a las calles a reivindicar nuestra ciudad y que nos la están quitando y que está siendo insostenible para vivir para nosotros los malagueños, pero bueno, todavía no hay acuerdo, esperemos que llegue pronto y que se solucione esto porque la verdad que está un poco todo... Sí, queremos vivir organizando nuestra ciudad. Sí. Luego, traigo una noticia un poquito más cultural, ya sabéis que a mí me encanta la cultura, que es del diario.es y es que se ha estrenado el documental de Tívoli. ¡Ole Tívoli! ¡Ole Tívoli! Ese parque casi nuestra infancia, pero se cerró. Claro, para la gente que no sea de Málaga o alrededor, a lo mejor no sabe qué es esto era un parque de atracciones mítico, de hecho han ido cantantes, porque también había como un escenario bastante grande, pues cantantes súper míticos de Miguel Bosé, La Pantoja, no sé, mucha gente. Y todos los malagueños pues hemos ido más de una vez en nuestra vida a ese parque, pero se cerró. Pero claro, tiene una historia muy bonita porque al final los trabajadores siguen yendo allí día tras día sin cobrar nada para mantenerlo porque tienen la esperanza de que en algún momento se abra. Entonces se ha hecho un documental que se llama Tívoli, está dirigido por los periodistas Lucía Muñoz y Sergio Rodríguez y básicamente pues cuentan un poco la historia y también reivindican la importancia de este parque en nuestra ciudad. Sí, de hecho nosotras, si nos cotilláis un poco, los entrevistamos en el Festival de Cine de Málaga y tenemos un programa de una televisión en el cual hacemos el programa entero allí. Por si alguien quiere un poquito más de información, pues nos pueden ver allí. Sí, y también así como aliciente nos metimos el pasaje del terror y lo pasamos muy mal. Sí. Y nada, simplemente decir que hay proyecciones, obviamente van a ser aquí en Málaga, pero bueno, luego también se proyectará en Canal Sur, que es uno de los productores del documental, por si alguien fuera de Málaga lo quiere ver. Pero bueno, los malagueños lo podemos ver en el Cine Albéniz, en Cinesur Miramar Fuengirola y en Cinesur El Ingenio en Vélez, Málaga. Y ya dejo la noticia final para Marta. Sí, el 29J no solo fue importante para los malagueños por el tema de la vivienda, sino para nosotras, porque por fin después de 4 años nos graduamos del grado de periodismo, estamos oficialmente graduadas, que nos han dado un papel, pero bueno... Una fotocopia que cada vez se le va la tinta. Sí, de hecho a Manuel Monte, que es nuestro colaborador, en vez de ponerle el apellido Álvarez, le pusieron Álvaro, pero bueno, importante, estamos graduadas ya de periodismo, ya no somos universitarias, sino que estamos ahora mismo en el mercado laboral, no sabemos qué mercado todavía porque no estamos trabajando, pero el título lo tenemos. La esperanza es lo último que se pierde. Dicho esto, eso. ¿El título? Pues eso, como bien ha anunciado Marta al principio, vamos a hablar de la educación y de la educación social, que es algo que a nosotras nos parece bastante importante, entonces hemos decidido titularlo Educación Social. Bueno, como decíamos antes, Mariana conoce a esta persona, yo sí, muy de cerca, porque ha sido un profesor mío durante muchos años, a día de hoy también lo sigue siendo en mi corazón, don Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias de verdad, gracias. Qué ilusión, se me hace tanta ilusión. Bueno, emocionado de verdad de estar aquí con vosotras, ya soy graduada,
he tenido la suerte de estar con vosotras, contigo concretamente como profesor de secundaria, y ahora me da mucha alegría, estoy muy emocionado de que me invites a un programa que tengas y sobre todo saber que te ha graduado esta semana pasada. O sea. Claro, para quien no tenga nada de contexto, don Carlos fue mi profesor de historia en la ESO, ahora lo es también de mi hermana, pero para mí el Atabal, lo he dicho muchas veces en este podcast, es un colegio muy importante y los profesores son muy importantes. Soy muy repetitiva, así que soy tan pesada que decido tener un profesor de la Tabal aquí. Entonces, hablando un poco de educación social, ¿usted qué hace en su día a día con la educación? Bueno, yo creo que el tema que habéis tocado me parece extraordinario porque además es el tema verdaderamente más complejo que hay hoy en día. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en una sociedad, como todo, en un momento determinado, donde los cambios están llegando de manera muy rápida, muy vertiginosa, los modelos sociales están cambiando y la educación pues ha perdido valores. Yo creo que la educación se ha dejado todos los valores en el camino y una educación sin valores es una educación que está conducida al fracaso. Yo digo que los jóvenes hoy en día, que sois muy potentes, jóvenes masculinos, femeninos, todos sois muy potentes, pero se deja atrás lo más importante, que es reconocer los valores, ¿no? Entonces todo el mundo está hoy portando un título universitario, todo el mundo tiene unas destrezas personales magníficas, unas destrezas lingüísticas magníficas de viajar, pero yo creo que lo que he hecho yo en falta cada día más son los valores, pero que son los valores que es que no existen en la casa, y cuando no existen en la casa, no existen en los alumnos, no existen en la calle, y eso yo creo que no me lo puede rebatir nadie. Generalizar es muy malo, pero o es demasiado atrevido, pero yo creo que no me equivoco, y se está viendo en todos los ámbitos de la vida, desde el deportivo hasta el académico, el social, todo, yo creo que se está viendo la falta de valores, eso es indiscutible. Y bueno, usted antes de empezar a grabar, ha comentado de que es profesor tanto en el instituto como en la universidad. ¿Qué diferencias ve usted a la hora de dar clases en un ámbito y en otro? Bueno, yo lo que veo es que la universidad y la secundaria y todos los ámbitos educativos, porque yo en el colegio en el que imparto, mi querido Colegio de la Tabal, que para mí es mi vida, mis alumnos son mi vida, pues, y lo estoy viendo en el colegio, que allí tenemos infantil, primaria y secundaria, y luego la universidad, en todo lo que se echa en falta es sobre todo eso, el compromiso por parte de los más adultos. Es decir, en la universidad es verdad que ya son adultos, ya son la mayoría, todo el mundo se supone que ya ha entrado con 18 años, y la diferencia que yo veo es que se están perdiendo igualmente eso, los valores. Pero se pierden en la universidad porque hoy hay un tema que no se controla, y es el tema de la tecnología, los teléfonos móviles. Tú antes ibas a una clase de la universidad y entonces el alumno estaba solo y exclusivamente con un boli en la mano atendiendo lo que decía el profesor. Hoy en día la atención del alumnado de la universidad se dispersa enormemente porque no le va a decir a un alumno que no controle, que deje el móvil encima de la mesa. Eso no se lo va a decir, eso es responsabilidad del alumno. Entonces, sea la clase que sea la materia que sea la carrera que sea, la gran mayoría de los alumnos, porque yo lo observo y lo hablo con profesores de otras facultades, de otras escuelas de ingeniería, pues tienen el móvil en la mano continuamente. Entonces, generalizar es malo, pero es verdad que hay una pérdida de atención, una pérdida de dedicación, una pérdida de... que todavía en la secundaria, pues eso, como el móvil prácticamente está prohibido, los proyectos educativos, los proyectos de centro, así lo controlan y lo contemplan, pues es verdad que eso puede ser un poco como diferencia, ¿no? Es decir, el alumno todavía de secundaria, vamos a decirles que me perdonen los televidentes o los espectadores, está más controlado. El de secundaria, el de universidad ya va un poco más a su aire. Y el aire hoy, me vaya a perdonar que lo diga, pero lo marcan las nuevas tecnologías. Eso es así, nos guste que nos guste, o no nos guste, pero lo marcan las tecnologías. Los marca TikTok, los marca Instagram, los marca Facebook, los marca Twitter o X, los marcan las nuevas redes sociales, que son las que están en definitiva marcando los parámetros de la sociedad. Hoy el alumno no mira si un libro se ha leído tanto, sino va a ver cuánto lo están siguiendo a uno en Twitter, en X, en Facebook. Las redes sociales son las que van marcando las pautas. Desgraciadamente para mí, yo lo digo también, es verdad que son muy potentes, pero hay que saber y los alumnos no tienen esa capacidad. Yo siempre lo resumo, voy a permitir una cuestión, el tema del carnet de conducir. Un alumno no podría tener a lo mejor un carnet de conducir con 14 años, porque no ha desarrollado todavía las capacidades ni las competencias para conducir un coche, que a lo mejor en lugar de ser 18 tienes 16, pues no lo sé, habría que planteárselo, pero de luego 14 no, pues es lo mismo. A un alumno no le puedes poner un móvil con 14 años en una clase, porque por mucho que lo tengas controlado, no lo vas a controlar. Y el alumno no está deseando aprender con el móvil, está deseando dispersarse. Sí, una de las disputas que también tienen los jóvenes, hablando del tema de la edad, que igual que con 14 años obviamente no va a sacar el carnet del coche, hay como mucha controversia de con 18 si tengan que elegir la carrera. ¿Eso es un problema? ¿Habría que cambiarlo? ¿No habría que cambiarlo?
Porque también es muy decisivo. Claro, estamos entrando en un debate donde es verdad que esto es muy complejo y esto llevaría horas y horas, y además a mí me emociona hablar de este tema, es decir, porque es verdad que los jóvenes hoy en día, ¿y qué se considera joven? Yo ya un alumno que tiene 14 años, yo lo considero un joven, lógicamente, está en la adolescencia, pero es que te encuentras con un alumno con 18 o 20 años en la universidad que muchas veces no creas que la diferencia es tan abismal, ¿eh? No lo hay, porque a lo mejor ese que tiene 18 años no se ha desarrollado todo lo suficiente, y el de 14, por situación familiar, porque ha tenido que subir unos roles, por cuestiones de obligación de hermano, pues a lo mejor se encuentra que tiene casi el mismo nivel, en definitiva, de responsabilidad, de comprensión. Entonces, es verdad que se establecen una fecha, es verdad que como generaliza, dice, pero todo el mundo que tiene 18 años tiene capacidad para elegir su carrera, no, ni mucho menos. Hay mucha gente que a lo mejor coge una carrera y la abandona a los 19, o la abandona al segundo año, a los 20, ¿por qué? Pues porque a lo mejor las exigencias del mercado laboral han cambiado, porque el entorno social en el que empieza a moverse el niño o el alumno o la alumna es distinto al que empezó cuando empezó la carrera. Es decir, son muchos, en definitiva, condicionantes los que se unen para que tú en un momento determinado tomes una decisión. Y nunca sabes si la decisión es correcta o no correcta. Yo lo que sí tengo muy claro es que la decisión va a ser correcta cuando elijas aquello que a ti te gusta. Y eso es lo que yo creo que la gente no hace hoy en día. Yo siempre digo que yo no descanso nunca. Siempre estoy ocupado, pero es que estoy ocupado en lo que me gusta, que es dar clase. Entonces yo digo, no creo que haya menos gente que duerma menos que yo. Yo duermo 4 horas todos los días, ¿eh? O sea, yo no duermo. Y estoy siempre con la enseñanza. Mi alumno de secundaria, de universidad, de la universidad pública, de la privada, a la que también colaboro. Pero yo estoy todo el día ocupado, distraído y además entretenido, porque hago lo que me gusta, que es dar clase. ¿Cuántos entran así en una carrera? No creo que tanta gente. Sobre todo en algunos ámbitos. Yo creo que el que opta en medicina, después de haber sacado un 13 y algo para cursar la carrera de medicina, lo está haciendo con una vocación tremenda. ¿Existe eso en las demás carreras? ¿Lo hace todo el mundo con vocación? Porque yo creo que si lo hicieran con vocación, el abandono de los estudios no existiría. Es que eso no existiría. Sí, eso lo habla mucho, lo hemos hecho nosotros con el periodismo, que dice la gente, es que eso no tiene salida, y nosotros, vale, pero es que es nuestro sueño. Entonces, yo, por ejemplo, me metí en trabajo social el primer año, porque no entré en periodismo, y yo me cambié, porque dije, es que no es lo que me gusta. Entonces, Marina y yo lo hemos hablado mucho. Sí, no, sí, es verdad. Pero claro, es que yo también creo que, o lo tienes muy claro, porque es lo que usted está diciendo, es algo que va más bien por la pasión, porque al final con las asignaturas que te dan en el instituto, luego en bachillerato, es como un poco complicado decir, vale, ¿qué quiero hacer? Porque claro, son como asignaturas también como muy cerradas, entonces a lo mejor si quieres ir por el ámbito más artístico o a lo mejor ni siquiera te lo llega a plantear. Estáis tocando otro tema, ¿veis? También, es decir, me encanta que estemos hablando de este tema, porque aquí hay otra cuestión ya de entrada, y es decir, yo no entiendo que haya personas que digan, o sea, es que no lo entiendo, en mi cabeza no se concibe que haya personas que digan, te ha ido por una carrera, ¿eso para qué sirve? Yo eso lo veo de un analfabeto integral, o sea, que yo se lo diría en su cara, en la de él, en la de ella, al que lo diga, todo tiene una salida, si todo lo que tú estás haciendo, tú tienes una vocación por ello. De hecho, el periodismo, ¿cuántos periódicos todavía no hay? Que sean digitales, que sean papel, me da igual, al fin y al cabo la prensa está ahí, y la prensa es el poder. Así de claro y así de sencillo. No vamos a hacer una tesis doctoral, ni un TFG, ni un TFM ahora en radio eso. Pero la prensa, al fin y al cabo, es el poder. O sea, que los periodistas van a ser siempre necesarios. El problema es que hoy todo el mundo que dice que el periodismo para qué sirve es aquel que sin conocimiento ninguno, pero con cientos de informaciones copiadas de las redes y de lo que no son las redes, se alza con un blog y se cree a lo mejor que es periodista. Que eso es lo que le está pasando a muchos. Pero el periodista con carrera, el periodista de grado, va a tener, o la periodista, va a tener muchísima salida siempre y cuando, lógicamente, lo tenga como una vocación. Y como todos, pues empezaremos a lo mejor pues teniendo contratos muy bajos, contratos que no sean los que se nos merecen o nos corresponden realmente por nuestra formación, pero que al final lo vas a conseguir. Entonces, punto 1, no entiendo para nada el que diga que es que eso para qué sirve. Todo sirve, si no estaría ahora. Lo que sí está claro es que en lo tuyo tienes que ser de lo mejor. Eso está claro. Yo estudié historia y a lo mejor mis queridos alumnos saben ellos que yo no he parado y yo hoy en día me da esta cosa decirlo, pero a lo mejor todos aquellos que me decían hoy no tiene salida, pues yo digo, pues mira, yo soy profesor de secundaria, profesor de una universidad pública y profesor de una universidad privada, y los 3 trabajos los llevo al mismo tiempo. Y hice historia, ¿qué pasa? ¿Que no tiene salida? Pues yo creo que no. Totalmente. Y bueno, ya hablando un poco del tema de educación social, de llevarlo a las aulas, por ejemplo, el tema de derecho humano y tal, usted que es profesor del colegio, de universidad, ¿cómo cree que tendría que cambiar? Para empezar, si tendría que cambiar el plan de estudio en este tema sociales, y lo segundo, ¿cómo se tendría que plasmar
a lo mejor ahora que estamos en el mes del colectivo, el tema del feminismo, el tema de derechos humanos en las aulas, se tenía que implantar ese tipo de estudio, ese tipo de conocimiento. Yo creo que hay una publicidad enorme, hay una información enorme, pero sin embargo eso yo creo, no lo sé realmente por qué, no lo tengo, si no lo diría muy claro, no lo sé por qué, pero no cala, es decir, todo el mundo sabe lo que son los derechos humanos, todo el mundo está hablando de la educación social, todo el mundo está hablando de los valores de la persona para que en definitiva coadyuven y todo el mundo saquemos además, pero sin embargo yo creo que falta renovar realmente el plan de estudio. El plan de estudio tendría que ser mucho más transversal y todas las materias centrarse hoy en eso. Es decir, esto es como, es decir, cualquier materia hoy tendría que llevar implícito, de ahí el tema hoy en día, no vamos a entrar de las situaciones de aprendizaje, de la nueva, las LOE, es decir, hoy cualquier asignatura tiene que llevar implícito un poco eso. Eso es como el pan de cada día. Tienes que llevar lo que es la educación de la sociedad, tienes que llevar sobre todo el derecho de la sociedad, los derechos humanos. Pero es verdad que hay algo, yo me pierdo en el sentido de que ¿por qué realmente eso todavía no cala? ¿Por qué no tiene solución de continuidad? Pues porque yo creo que cuando tú los cimientos de una casa no los tienes bien hechos, entonces el edificio no sube. Y yo creo que es lo que está fallando. Vivimos una sociedad cada día que es más diversa, que es más plural, y tú a la pluralidad le tienes que dar soluciones, pero para darle soluciones tienes que tener estudios de caso donde tú has puesto en práctica esos estudios de caso. Si tú no tienes estudios de caso, tú no puedes dar respuesta. Antes a lo mejor la respuesta era una sola. ¿Por qué? Pues porque antes todo el mundo era igual, es decir, en un aula antes a lo mejor eran 30 niños eran del barrio. Hoy los 30 niños que hay en un aula no es que sean del barrio, es que uno es de España, el otro es de a lo mejor de Italia, o el otro es de Sevilla, el otro es de Córdoba. Entonces, esos niños tan distintos, ojo, de procedencia tan distinta, requieren respuestas distintas, y esa respuesta distinta no se la da la sociedad. Y además no se la sociedad porque para tú dar respuesta requieres de tiempo. Y hoy en día, ¿cómo vamos toda la sociedad? Es que no tengo tiempo. Total. Yo creo que ese es otro gran problema. Hoy estamos pidiendo continuamente a los alumnos de universidad los cuatrimestrales, es decir, sin salirnos un poco del tema, decir, pero como quiero centrarlo todo en que al final todo requiere de mucho tiempo y de mucha implicación. Y yo creo que es lo que nos está faltando a la sociedad. Dedicarnos con más tranquilidad y con más tiempo a lo que realmente es, en definitiva, lo necesario de cada día, la educación de la sociedad, la recuperación de los valores, que son tan necesarios. Es que sin valores no hay educación, Y luego, yo le voy a decir que me perdonen muy claro, se lo digo muy claro, al fin y al cabo, quienes nos representan, que son los políticos, montan todos los días un circo en el Congreso. Entonces, cuando la juventud ve que quienes nos dirigen, que están en Madrid, que son los que votamos y pagamos con nuestros impuestos, los pagamos nosotros con nuestros impuestos, montan todos los días un circo en lugar de un debate para qué hemos plantear las leyes, pues convertimos a España en un país de panderetas. Que me perdone el que quiera, pero es así. Totalmente. No, sí, totalmente. Pero bueno, es verdad que yo creo, es que también hablando con una profesora que yo también tuve en mi instituto, con un programa que hicimos, yo le pregunté si algo de lo que yo había estudiado en mi instituto había cambiado en el sentido de perspectiva, sobre todo de que se enseñen más a referentes de mujeres. Y claro, ella me contestó y dice, mira, eso no ha cambiado porque eso cambia según el profesor que dé la materia. Entonces, yo creo que a lo mejor en sí el plan de estudio es complicado de cambiarlo porque, como usted dice, las bases pues habría que cambiarlo todo entero. Pero yo creo que a lo mejor si cada profesor pusiese un poquito de su parte y a lo mejor sí educase desde una perspectiva feminista, de básicamente los derechos humanos, porque nosotros en la universidad hemos tenido una profesora que, aunque su asignatura no tuviese nada que ver, siempre educaba a través de esos valores. Que también lo dijiste, que en esa clase, por ejemplo, había referente hombre y mujer, porque tenía que haber de todo, claro, obviamente, para que todos los niños se sientan representados. Entonces, ¿ha habido algún cambio, por ejemplo, de cuando usted me dio clase, ahora que está dando a mi hermano? Sí, realmente lo hay porque además los niños te lo demandan casi en silencio. Fíjate esa pregunta, sí, casi en silencio, simplemente con las conversaciones que ellos traen, ya lo te decir. Hoy tú tienes que mezclar 50-50. Es decir, tú tienes que poner un referente hombre y un referente mujer. Pero bueno, eso es ya que alumno-alumna, antes decía el alumnado, y hoy solo tienes que poner. Pero es verdad, yo me quedo con lo que dice Marina, sobre todo, que es la cuestión del profesorado que hay. Es decir, está claro que nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana lo que es la estructura en el sistema educativo, pero sí lo que puedes cambiar a diario, y en eso no se va a meter nadie, es que cuando un profesor entra en su aula, si tú quieres, tú las cosas las vas a hacer distintas. Eso es así de claro y así de sencillo. Entonces, en eso se ha cambiado, claro que ha cambiado, porque en definitiva los escenarios son los mismos, diríamos físicos, pero el continente, voy a decir, pero el contenido es distinto, Entonces, como el contenido es distinto, tú tienes que ofrecer otra respuesta. Luego ya va, como yo siempre digo, la libertad de cátedra que tenga cada profesor o profesora. Si tú te quieres implicar, tú vas a hacer, como yo digo, todos los días clases extraordinarias, y si no te quieres implicar, vas a estar mirando el horario, o sea, el reloj.
Porque al fin y al cabo yo lo resumo en una frase, digo, yo hoy creo que al que le guste mínimamente la enseñanza todos los días tiene que salir feliz, porque tenemos tantos recursos a mano, pero tantos recursos a mano, que hoy puede llegar y disfrutar con los niños tanto más que ellos. Porque, ¿qué no vemos hoy a través del ordenador? Si te pones en cualquier lugar del mundo, pero en cualquier materia le puedes poner un estudio de caso, conectarte con cualquier otra universidad, conectarte con cualquier otro centro de secundaria y mostrarle alumnos y alumnas de distinta procedencia, de distintos... Es decir, en definitiva, ahora, eso es todo tiempo. Volvemos a lo de antes. Si no quiere dedicarle tiempo, pues todo seguirá igual. No es tanto dinero, yo siempre lo he dicho, ¿eh? El dinero está muy bien, pero no es tanto dinero, es vocación de querer hacer las cosas. Eso es así de sencillo. Sí, y el tema, hablando también un poco, ya que estamos hablando de la tecnología, ¿cómo cree usted que la tecnología puede ayudar a las aulas, a esa creación de valores en los alumnos? Bueno, pues fomentándolo sobre todo en trabajos que realmente pongan en valor eso, es decir, la recuperación de lo que son, bueno, más que recuperación, la puesta en valor de los derechos humanos, la puesta en valor en definitivo de la igualdad de género. Pero para eso tiene que el profesor o la profesora que esté en cuestión utilizar la tecnología, es que es la herramienta más, o sea, el profesor o la profesora que estoy en el aula no puede tener carencias si tiene un ordenador. Es que no las va a tener ya nunca, es que antes, o sea, pero cuando decimos antes, pongamos nombre y apellido, o sea, fecha, es que en el año a lo mejor 2000 nadie tenía un ordenador en el aula, vamos a poner por ejemplo, 24 años han pasado, pero es que hoy en día todo el mundo tiene un ordenador. Y tiene además un cañón con el que proyecta un pequeño vídeo, con el que proyecta una imagen, con el que proyecta una noticia y con el que a sus alumnos les puede recopilar una serie de noticias que al día siguiente sus alumnos les pueden traer en clase. Y trabajando en forma grupal, de trabajo colaborativo, ya de ahí sale un aula distinta o una clase distinta a la que salía hace 10 años. Está claro que para eso te tienes que implicar, pero es que esa es la enseñanza. Y es que yo creo que el profesor o la profesora en cuestión tiene que estar todos los días por y para sus alumnos, pero eso lo tienes que vivir. Si no lo vives, ya puede cambiar la estructura, pueden ponerte un ordenador y un libro digital que no harán nada, o harán muy poco, pero el profesor o la profesora tiene la sartén por el mango, yo lo tengo muy claro. Bueno, y también yo creo que en la educación tiene un papel fundamental la familia, y también ha habido mucho debate por charlas que se han intentado hacer en diferentes institutos sobre educación sexual, la diversidad sexual, y entramos ahí con el PIN parental, que sí, que no, el adoctrinamiento. Entonces, usted, ¿cómo ve esa posición, que al final yo creo que es una posición bastante radical de esos padres, porque es ocultarle una parte de la realidad? Entonces, primero, ¿usted cree que son necesarias esas charlas? Y luego, ¿cómo ve la posición de estos padres? A ver, yo creo que eso es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque los padres tienen que tener la autoridad sobre su hijo, está claro. El político no puede decidir sobre lo que tiene que hacer el hijo. Eso se lo digo aquí, donde quiera. Entonces, cada familia es libre de elegir el colegio que quiera para su hijo y su hija. Ahora, que luego hagamos en el siglo XXI temas tabú de la realidad sexual o de la realidad de la igualdad de género, eso me parece un atraso tremendo, pero lo diría donde quisiera y donde me pregunten y cuando me lo pregunten. ¿Por qué? Porque corren otros tiempos. Entonces lo que tú no puedes es ocultar realidades, porque le estás ocultando realidades al alumnado por un lado y se la estás permitiendo por otro. Y entonces, es decir, ¿hacia qué es lo que abogo? Hacia una enseñanza coherente 100%, donde las familias tienen que tener derecho a elegir para sus hijos y sus hijas la enseñanza y la educación que quieran. Por eso tenemos esta pluralidad docente en España, o pluralidad formativa de escuela privada, escuela pública y escuela concertada. Y tiene que permitirse, porque todo el mundo no tiene por qué estar. Que la educación pública es un derecho, claro, y todo el mundo lo tiene. Nadie se va a quedar sin hijo sin una plaza en un colegio público. Pero el Estado al mismo tiempo ofrece otras plazas para colegios concertados y colegios privados. Y la familia, yo creo que en vez de perderse en los discursos del PIN parental o del PIN parentol y de si aquello me lo han dicho, lo que tiene que empezar a trabajar desde cero son la formación de los valores de su hijo. Que eso es lo que se ha perdido. Eso se ha perdido, pero vamos, en líneas generales, pero vamos, de los pies a la cabeza, ¿eh? Sí, algo que pasó hace poco, no sé si usted vio la película de Buzz Lightyear o la polémica que hubo con una escena, que para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, una película de Disney, la escena de Buzz Lightyear, que es un personaje de Toy Story. Pues nada, era una película pues, obviamente normal de un superhéroe, y en una escena pues un niño tenía dos mamás, y en la escena salían las mamás dándose un beso porque son pareja, demostrando amor y cariño. En una escena de un segundo no salía más nada porque era una película de niños, y esa escena fue eliminada porque decían que adoctrinaban a los niños. No sabemos todavía a día de hoy a qué, pero bueno, eso usted, por ejemplo,
cómo vio esa posición de los padres, el prohibir a los niños ver la película, claro, o quitar directamente esa escena. Yo lo veo, digo, ahí voy a decir, me puede parecer a mí peor o mejor, pero lo que yo no puedo enjuiciar a un padre para decirle, mira, esto lo tienes que quitar, o de esto te lo voy a quitar a ti. ¿Por qué? De toda la vida nosotros nos han quitado de la televisión, cuando salían aquellos famosos un rombo, dos rombos, vosotros no conoceríais, cuando tenías 14 años, papá te miraba mal y te miraba, venga, a la cama. Yo digo que los padres tienen que educar. Yo puedo verlo bien o mal, o me puede parecer bien o mal, pero hay que respetar a los padres, eso es indiscutible. Lo que sí está claro es que si hoy hay dos mamás y está permitido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pues entonces los padres yo creo que luego eso se van a encontrar con que tendrán que explicarlo más adelante. Es decir, tú hoy no puedes quitar realidades porque luego las vas a tener que explicar a los hijos, eso está claro. Ahora, yo decirle a cada padre lo que tiene que hacer con su hijo, yo eso no lo haría nunca. Pero nunca lo haría, porque yo creo que cada papá y cada mamá es suficientemente maduro, suficientemente responsable para decir qué formación le quiere dar a su hijo o a su hija y qué educación le quiere dar a su hijo. Y luego ya el niño o la niña, cuando sea mayor, se convierta en adulto, pues entonces ya será el que tome una decisión u otra. Pero de entrada, conducir y reconducir a un padre, yo no le puedo decir, usted tírelo por aquí, no, según en qué colegio esté, pues si está en el colegio A, pues yo le diré, en este colegio tenemos este proyecto educativo, y si está en el B tiene otro proyecto educativo, pero cada familia tiene que educar, lógicamente, a los hijos. Donde no se podría meter el gobierno, a lo mejor en algunas cuestiones que son realmente difíciles, pero claro, es que estamos hablando de temas muy delicados. Claro, pero una cosa es que un padre o una madre, que yo personalmente no lo entiendo, pero bueno, decida no enseñarle esa película porque en un segundo salen dos mujeres dándose un beso, y otra cosa es que se decida quitar esa escena, porque al final, vale, estamos otra vez como dándole la razón a esos que dicen que eso no es normal, que eso no está bien. Es decir, quitar de luego una imagen de esa película, eso es un atraso en toda regla. Eso es así. ¿Por qué? Porque tú te vas a encontrar esa realidad. O sea, claro, tú no puedes quitar realidades. Esto es así de claro. Es decir, esto es como... Es que no lo puedes quitar. Yo creo que eso no se da más vuelta. Otra cosa es que el papá no quiera verlo. Pero que tú puedas hacer una denuncia, plantear una denuncia para quitar esa escena de la película, no, porque eso me parece un atraso en pleno siglo XXI. Es decir, la sociedad del siglo XXI tiene que ver que los parámetros han cambiado, que los modelos han cambiado. Y eso no quiere decir que todos estemos de acuerdo. No, para nada. Quizás yo a lo mejor no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están pasando, pero forman parte de la vida. Y eso es así. Y no le podemos... Porque si le damos la espalda, lo que estamos es dejando a un lado un problema, y a los problemas hay que darle soluciones. Entonces, que yo... Ojo, mucho cuidado con esa palabra, es decir, porque digo problema o estamos quitando delante un hecho que ya es una evidencia, que es una realidad, y estamos quitándolo porque o nos avergüenza, o porque no lo compartimos, o porque creemos que no tiene que formar parte de la sociedad. No, tiene que formar parte de la sociedad. Esto es como si decimos, por ejemplo, hoy en día, parece que nada más que sacamos el tema del sexo, o el tema de... decir, pero, y por ejemplo, cuando hablamos de la inclusión, será complicado el tema de la inclusión. Antiguamente, cuando un niño tenía a lo mejor una minusvalía, vamos a decirlo así en general, una minusvalía, automáticamente se quedaba en la casa, Y hoy, gracias a la educación inclusiva, pues los niños están en la aula. Es verdad que no, yo también lo digo donde vaya, es decir, el programa de educación inclusiva se está haciendo como realmente no, porque se necesitan muchas manos, se necesitan muchos programas, se necesita mucho dinero, se necesita mucha inversión, pero está claro que los alumnos hoy están siendo integrados de forma paulatina, uno en colegios de modalidad B, otro en colegios de modalidad C, pero lo que no podemos en pleno siglo XXI, con los recursos que hoy tiene la sociedad, es dejar a aquel niño que tiene hoy vamos a llamarle una falta de competencia tal, o una disminución de una competencia tal, en casa, no, es que la educación está para educar a todos. Entonces, a las realidades no le podemos dejarla apartada, a la realidad hay que darle soluciones, nos guste o no nos guste. Y la solución es enfrentarte a ella. No es que lo que haya ahí yo lo comparta o no lo comparta, pero lo que no puedes es decir, voy a negar una realidad si ya forma parte del siglo XXI. Y también queríamos preguntarle, yo en concreto por el tema de mi hermana, ¿cómo ve usted el crecimiento moral de la sociedad respectivo a mi generación, a la de mi hermana, que son como unos 10 años, tampoco es mucho, pero creo que hay un salto muy grande con el tema de las tecnologías? ¿Cómo ves tú a dar a esos niños? El cambio de pensamiento, de manera de expresarse. Bueno, yo eso sí que es verdad, me parece a esa pregunta para mí yo sí que le encuentro una respuesta siempre muy fácil, y además yo creo que todo el mundo coincide cuando lo digo, y es que las personas no estamos para recibir millones de datos de información en un minuto. La información, vosotros habéis graduado ahora y habéis tenido un proceso de 4 o 5 años de estudio de universidad. Entonces, yo lo decía antes con un dicho muy antiguo que había en España, muy refranero, decía, nadie se acuesta monaguillo y se levanta siendo cura. Los niños hoy en día, yo creo que están demasiado sobreinformados. No están demasiado sobre conocimiento, no, demasiado sobreinformados. Y les llega a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, una enorme cantidad de información que no digieren y que además no tienen las competencias suficientes para darle un uso.
un uso coherente y correcto. No el que a mí me guste, no, sino un uso coherente. Es decir, no vamos a poner ejemplos concretos, pero ¿qué es lo que no ve un niño a lo mejor con 10, 12 o 14 años? De hecho, ya no estamos planteándolo, si eso es muy sencillo. ¿Qué están haciendo las distintas comunidades autónomas? Pues están poniendo veto al teléfono móvil. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si le pasa a muchos adultos en su trabajo que llegan y se pueden tirar a lo mejor media hora viendo el móvil. Y es que yo personalmente parece que quienes me conocen que le tengo que declarar la guerra al móvil. No, es que si yo estoy en el aula estoy con mis alumnos. Y si yo estoy pendiente que me llamen 2 o 3 o que me manden 2 WhatsApp, ya no estoy pendiente de mis alumnos. Pues ahora pensemos los alumnos. ¿No van a cambiar los alumnos? Cuando yo estaba con ellos, en el caso de la promoción de mi querida alumna Marta, estábamos en el aula. Y no estábamos a lo que decía el libro, estábamos a toda la información que yo podía llevar. A través de una película que ponía, a través de un vídeo, a través de una noticia de prensa que repartíamos de cualquier dato histórico, a través de una explicación o medio clase magistral. Pero, ojo, siempre el alumno pendiente de lo que decía el compañero o el profesor. Oye, eso no pasa. Pero, y ojo, y si pasa, pasa en el aula. Pero ¿y cuando sale el alumno a la calle, con qué se encuentra? Se encuentra con que todo el mundo porta un móvil. Y el móvil lo está poniendo en cualquier lugar del mundo. Entonces el alumno tiene cada momento unas inquietudes por algo que ni le corresponde por edad, ni le corresponde por pensamiento, ni le corresponde por coherencia. Y al final, ¿qué hace? Pues eso, el alumno muchas veces hoy está perdido. ¿Por qué hay tantos niños con depresión? ¿Por qué hay tantos niños que están un poco desorientados? Pues porque estamos llevando a la sociedad a donde de todos los días yo no puedo comer de todo. Tendré que ir comiendo. Es decir, yo todos los días no puedo, todas las horas del día no puedo hacer un desayuno, una merienda. El desayuno es por la mañana. Y a mediodía la comida. Yo creo que me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, el alumno tiene que ver ciertas cosas con ciertas edades y otras cosas con ciertas edades. ¿Por qué los niños no tienen creatividad? Porque están todo el día viendo dibujitos. Y los dibujos, sí, son creativos, claro que sí. Aprender por juegos, perfecto. Pero el alumno que está todo el día desde que es pequeño y el papá lo lleva en el carro con un móvil, ese niño no tiene creatividad. Y lo peor no es eso solo, sino que le estás dando algo que no recapacita, cuando se lo quita, está inmediatamente berreando y enfadado porque le has quitado algo que cree que ya le pertenece, porque lo pone en cualquier lugar del mundo. No, yo creo que al final eso es real lo que usted está diciendo, que estamos sobreestimulados y claro, los niños no tienen capacidad de recibir y procesar todo lo que está viendo, claro, y al final eso yo creo que también afecta mucho a la concentración. ¿Eso cómo se está viendo ese rendimiento en la aula? Claro, pues el rendimiento, queramos o no queramos, baja porque el alumno tiene de todo menos concentración muchas veces. Ojo, yo siempre digo, lo he dicho varias veces hoy, generalizar es malo, pero yo creo que todo el mundo, si nos pusiéramos aquí ahora mismo 20 profesores, hablaremos de lo mismo. La concentración ha bajado. ¿Por qué? Porque está el alumno continuamente, además te lo he dicho muchas veces, yo he tenido alumnos que cuando han salido, don Carlos, llegué a casa tenía 700 mensajes de WhatsApp. Pero que yo alguna vez he dicho a uno, ¿por qué no me hace una captura mañana, le hace una foto y me lo mandas por correo? Porque yo he dudado de ello, pues es verdad. Entonces, y a lo mejor son de, como yo le digo, el dedo para arriba, emoticono, emoji, como le quieran llamar. Pero ese niño está pendiente de eso. Y llega un momento en que el papá o la mamá no puede ser el guardia civil del niño. Es el papá y la mamá. Entonces, yo creo, y además yo creo que ahí es donde radica. Es decir, el gran problema que hoy tiene la educación o la sociedad, si podemos decir el gran problema, es decir, uno de los hándicaps con los que se encuentra, yo creo que es que estamos demasiado sobreinformados con una información que te llega a estar estimulado cuando tú no eres capaz de controlar esos estímulos. No eres capaz de controlarlo. Y entonces estamos viendo en continuas burbujas porque nos ponen mucha información al alcance de nuestra mano, pero esa información no somos capaces de digerirla. Vosotros sois periodistas y hoy escribir una noticia la haces de 5 minutos de tu casa. ¿Pero qué tipo de noticia? ¿Aquella que has copiado? Tú vas donde se han producido los hechos, tú conoces el entorno, porque si tú conoces el entorno hablas en primera persona. Si no lo conoces y has copiado una noticia, hablas por tercera persona, que a lo mejor esa persona ni lo conoce. O a lo mejor lo ha visto por Google Maps y lo ha captado del aire. Pero el ir a una noticia y comprobar lo que se ha producido, eso requiere de tiempo. Y eso requiere tiempo de análisis, de estudio. Pues eso es lo mismo los alumnos. Para mañana esto. Y claro, primero está pendiente que llegue a casa. Segundo, mirar lógicamente lo que le han puesto en el móvil. Y tercero, a ver si lo que hago tengo ganas de hacerlo. Y cuando lo hago, como lo tengo tan fácil, darle al ratón y me salen 50.000 datos de información, no lo leo, lo imprimo y para adelante. Sí, totalmente. O sea, es que la capacidad de concentración ha disminuido muchísimo, pero también hay algo muy importante que usted ha dicho, que es el tema de la salud mental. Eso es fundamental. El tema de la depresión aumenta muchísimo en los jóvenes. Entonces, desde la perspectiva educativa, ¿cómo se procede un caso de depresión o de problema mental en las aulas? Sobre todo en los niños de la ESO, porque a lo mejor nosotras que somos un poco más adultas podemos tener un poco más de conciencia, un poco más de información. Pero un niño o una niña en la ESO, cuando tiene este tipo de problema mental, ¿qué procede? Yo ahí
quizás soy ahora mismo el que menos sepa de toda Málaga, de toda España sobre ese tema, pero sí voy a decir algo, y es que yo digo, me quedo al final con las realidades que son los alumnos, ¿no? Yo hay varias afirmaciones que digo, y es que los alumnos están faltos de cariño por parte de los padres. Entonces, yo pongo antes, como yo digo, yo no voy a que, ¿cómo le doy solución a esa herida que me ha salido? No, yo voy y digo, ¿por qué sale esa herida? Y yo creo que la herida está saliendo por eso que hemos comentado antes, y porque los padres hoy no tienen el tiempo que requieren los niños. Y los niños y las niñas, porque son niños y niñas en secundaria y en primaria, requieren de tiempo de los padres. Y eso no tiene precio. Entonces, ahora, es verdad que cuando no se tiene y el niño llega, las nuevas situaciones familiares que se gestan, porque papá trabaja, porque mamá trabaja, los niños tienen que estar con los abuelos. Es decir, la unidad familiar no es que se ha roto, pero en muchas ocasiones no se rompe, sino que es muy diversa y muy plural. Entonces, habrá niños que llegan a su madre a las 8 o a las 9 en el cole y no lo ven hasta las 10 otra vez. Ese niño, ¿cómo va a tener ese roce todos los días? Ese niño echa de menos a su madre. Y está claro, yo personalmente soy en eso un inecto en el tema de la psicología infantil y demás, pero yo creo que ese niño está echando de menos a su madre y a su padre. Y eso va increciendo, poco a poco. Te encuentras un niño secundario que a lo mejor lo único que ha hecho es crecer a base de realidades virtuales, pero las realidades familiares, las realidades carnales, no las ha tenido. Y claro, como están sometidos a tanto estímulo de fuera, pues al final los alumnos se pierden. ¿Cómo abordar eso? Eso es muy difícil. Es muy difícil, porque además ya entran luego otras cuestiones, y es que el alumno que sí tiene bullying en la clase, el alumno que está no. Yo digo muchas veces, ¿por qué no estudiamos realmente de dónde parte todo ese problema? ¿Por qué no analizamos la familia? ¿Quién es la familia de ese niño? ¿Cuáles son los comportamientos de ese niño? Porque a lo mejor ese niño se ha aislado, y a ese aislamiento es lo que le ha llevado a que sea producto de eso. Ojo, que nunca tendría que haber ocurrido, pero está claro que si a eso no hubiese llegado. Entonces dice, no, es que le dieron un golpe por detrás al coche, sí, muy bien, pero es que usted lo dejó mal aparcado. Si usted no lo deja mal aparcado, el coche que venía por su camino correcto pasa. Pues si usted se ha volcado en su hijo las horas que requería, y las horas que requería son las horas que requerían, porque es que eso cae por su propio peso, porque el papá y la mamá tienen que ser siempre, el papá y la mamá, o las papás y los mamás tienen que serlo siempre, pues te encuentras con un niño que muchas veces tú dices, pero es que ese niño está perdido. Y que te lo dicen, que hay niños que te lo dicen, ¿eh? Don Carlos, yo me gustaría tener un padre que tuviera más tiempo conmigo. Eso te lo dicen los niños hoy en día. Eso me lo llegan a decir a mí. Eso yo me lo han dicho. Y yo, pero bueno, ¿y esto cómo? Claro. Entonces, atajar eso yo creo que va a ser un gran problema. Y a raíz del COVID, se me permite que lo diga, pues yo creo que eso también se ha notado en mucha gente, ¿eh? El COVID marcó un antes y un después, porque el ritmo que llevamos de vida nos había hecho estar continuamente en la calle, no tengo tiempo, mañana esto. Y el hecho de que a las familias se vieran sentadas en casa, jugando con los niños, jugando con los hijos, eso te hizo muchísimo, ¿eh? Entonces muchos se plantearon a ver qué modelo de vida llevamos, qué modelo de familia tenemos, porque ojo, nunca nos equivoquemos, que esos son el futuro del mañana, ¿eh? O sea, yo ahora os veo a vosotras, ella en concreto la tengo, qué alegría. Ella ya es mi alumna, que ya es ya prácticamente está cargando de periodista. Pues dentro de un año será seguro una gran periodista, pero si yo no me he volcado en ella, pues ella diría a lo mejor, ¿yo qué concepto voy a tener de los profesores? Pues esto es lo mismo. Los niños van a tener el concepto de los profesores, o sea, los niños de sus padres, lo que hayan hecho sus padres, porque al final tú recoges lo que tú siembras. Te guste o no te guste. Eso es así, ¿eh? Pues sí, totalmente. No sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, ya para ir terminando, también quería preguntarle, porque se dice muchas veces que los alumnos cada vez salen menos preparados de la aula. Primero, esto es real, y luego, ¿esto se puede deber a esa falta de concentración y, por tanto, esa dificultad a la hora de adquirir los conocimientos? Ahí es una pregunta que tendría siempre dos versiones, es decir, según a qué profesorado se le pregunte, según donde pongas el listón o el rango que establezca, es verdad que van a tener más o menos preparación. Está claro que los niveles han bajado en una cuestión, en los contenidos conceptuales de memoria se han bajado. Hoy se piden otros contenidos, o se piden otros saberes, se piden otros contenidos más bien procedimentales, actitudinales. Antes era, o te sabías una lección de memoria, y entonces era el contenido conceptual, y sacabas el 8 o el 9. Había más exigencia, eso es indudable, eso nadie lo va a negar, había más exigencia, pero yo es verdad que no lo voy a negar, y lo he dicho ante vosotros, antes fuera del programa, es decir, hoy para mí los jóvenes tienen un potencial tremendo, porque yo le puedo decir a alguien, sí, es verdad que este alumno sabe menos historia a lo mejor que cuando yo salí de la carrera, bien, pero cuando yo salí de la carrera no era capaz de enfrentarme solo a ir al aeropuerto de Málaga y coger un billete para irme a lo mejor a pedir un curso a la Universidad de Burdeos, o la Universidad de Lovaina en Bélgica. Hoy un alumno está en tercero de carrera y me dice, profesor, que yo la semana que viene o dentro de semana me voy a Lovaina, Bélgica. Yo lo miro, digo, no ve, si yo no era capaz de salir de Málaga hasta que llegué a quinto de carrera.
Entonces, el alumno sabe menos hoy, ¿según de qué? El alumno a lo mejor tiene menos contenidos conceptuales, pero procedimentales y actitudinales, el que los tiene extraordinario. Eso lo aplaudo yo donde sea. Eso es verdad que lo aplaudo, eso es así, ¿eh? La capacidad, la inquietud, también es verdad porque lo tenéis todo muy cercano. Es decir, es que en cualquier momento tú estás aquí ahora mismo y dices, venga, de hecho yo en las asignaturas que imparto en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla en Burgos, yo tengo alumnos online. Entonces, a mí me piden una tutoría y yo lo hago desde casa. O sea, todo eso digo porque eso hace que el alumno sea a lo mejor diga, vale, a lo mejor sabe menos contenido de historia, pero es capaz de impartir una clase a 5 compañeros, tener una tutoría con un profesor que está en Málaga, yo estoy en Burgos, el otro está en tal sitio, y eso te da una serie de cuestiones que eso no se hacía antes. Entonces, pregunta, ¿saben hoy menos los niños? Hoy se les exigen menos en cantidad, eso es indudable. Ahora, yo creo que tienen unas capacidades, los que las tienen, no todo el mundo, que realmente son muy potentes y son muy enriquecedoras para la vida que le viene. Pero es verdad que los que las tienen, no todo el mundo las tiene, porque si en ese tema entraríamos, pues que yo veo una sociedad un poco aburguesada. Eso también lo tengo que decir, que si no parece, yo veo una sociedad aburguesada porque vivimos continuamente de las rentas, ¿no? Quizá también por eso, porque se estudia mucho sin vocación. Cuando estudias con vocación no te aburguesas, estás continuamente queriendo aprender. Cuando estudias sin vocación, pues a lo mejor te aburguesas, y el aburguesamiento conduce al fracaso, ¿eh? Pues sí, bueno, ya para terminar, lo primero agradecerle que usted esté aquí. No, que va. Nos gustaría terminar con que diga unas palabras sobre a lo mejor la educación social en la aula, educación en general, para toda la gente que nos escuche, ya sean jóvenes, adultos, niños, para que se vuelvan a abrazar al término educación, que parece que tenemos mucho miedo a eso. Bueno, yo quisiera ver si con una frase así un poco. Yo creo que estamos en un momento donde los enormes recursos que tenemos al alcance de la mano, en todos los ámbitos, es decir, familias, empresarios, instituciones políticas, organismos, es decir, para que todos los recursos que tengamos los hagamos usar de buena manera. Porque si todos usamos y dejamos a cada uno trabajar, dejamos al profesor y a la profesora trabajar, y el padre deja al profesor y a la profesora trabajar, y al alumno que también trabaja y crezca cada día, yo creo que recuperaremos poco a poco el sentido de la educación. Porque, claro, de la educación y del aprendizaje, porque la educación no es ni más ni menos que conducir a ese alumno, a esa alumna por un camino coherente. ¿No? ¿Cuál es el correcto? No, coherente, donde hoy la sociedad tan plural tiene que formar parte de las aulas. La pluralidad de las aulas tiene que ser una evidencia, pero tiene que ser una evidencia donde todo el mundo construya en positivo, no construyendo desde la negatividad, desde el análisis continuamente negativo, del análisis destructivo. No, hay que criticar, pero hay que criticar para construir. Entonces, si todos los que formamos la sociedad, yo siempre lo he dicho, si hoy en día tenemos más recursos que nunca, si los recursos los gestionamos bien, tendremos cada día una sociedad más potente. Si los recursos que tenemos los utilizamos para tirarnos a la cabeza uno a otro los reproches continuos, estamos totalmente todos los días enfadados. Y lo que tenemos que hacer es ver el potencial que tenemos. España es un país con 50 o 60 universidades públicas, 30 universidades privadas, muchas universidades online, con un potencial tremendo, con gente primero espada en cualquier ámbito, que están en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país del mundo. Si eso realmente todo utilizamos nuestra fuerza, la sinergia, pues yo creo que seguiremos siendo cada día mejores. Si estamos continuamente un partido al otro partido criticando lo que ha hecho y lo que no ha hecho, pues entonces al final la educación estará siempre cuestionada. La prueba está en las leyes que tenemos. Somos el país donde más leyes se han aprobado en el menor número de tiempo. Pero habrá que preguntarse por qué. Pues porque a lo mejor la educación, quienes la dirigen, no son los que la tienen que dirigir. Están en manos de aquellos que les toca aplaudir para que le den el voto. Pues sí, bueno, yo por mi parte ha sido un placer conocerle. No, que va, a mí a vosotros. A mí me encanta escuchar a profesores que hablan con tanta vocación de su trabajo porque yo fui el creyente de que no es la asignatura sino el profesor. Sí. A mí me han gustado asignaturas completamente diferentes a mí por el profesorado y asignaturas que aparentemente iban más con mi persona. No he podido con ella por el profesorado también. Entonces, encontrar a esos profesores que después de tantos años sigan teniendo esa pasión, la verdad que a mí me alegra muchísimo. Pues yo lo que me alegra, además lo digo muy claro, porque veis, creo que lo he dicho 2 o 3 veces, que son mis queridos alumnos. A mí lo que me alegra es, todos los años, yo nada más que le pido a la vida una cosa, que me dé salud para estar dando clases hasta que me esté casi, yo qué sé, yendo a donde vaya mi cuerpo, porque lo que tengo muy claro es que los docentes, siempre en mi discurso el mismo, cuando termino una entrevista, los docentes y los sanitarios somos los más afortunados del mundo. Trabajamos con personas, crecemos con personas, envejecemos con sentimientos y dejando a la gente, unos los que sanan, los médicos que curan a las personas y nosotros a los futuros. Yo cuando hoy me vaya de aquí diré, Dios mío, qué alegría haber estado con una alumna, porque la alumna siempre supera al profesor. Entonces diré, he estado con una alumna que me ha superado. Entonces parece que tener vocación, eso está claro. Entonces la gracia es mía hacia vosotros por haberme invitado,
de verdad que sí. Y estoy para lo que podáis. Pues muchas gracias, don Carlos. No, gracias siempre a vosotros, gracias Dicho siempre. esto, nosotros nos vamos ya, la semana que viene con más. Y peor. Adiós.